Oye, Limo, ¿Sí? hace poco unos hermanos denunciaron que Shinjue, la líder de grupo, era arrogante, autoritaria e incapaz de trabajar con otros o aceptar sugerencias. Todos se sentían limitados y eso afectaba la evangelización. Sí, Oye, ¿se resolvieron esos problemas? así es. Lo que dijeron los hermanos era cierto. Todos trataban de señalárselo, pero ella solo lo admitía de palabra, y luego no cambiaba en absoluto. Lo conversamos y decidimos destituirla del puesto. Ah, eso concuerda con los principios. En realidad esto me hizo sentir mucha vergüenza, pues indicaba que yo no hacía un trabajo práctico. Había hablado varias veces con Shinjue de sus problemas, pero en lugar de resolverse, los problemas se empeoraron. Por ello reflexioné y me pregunté por el motivo real de aquello. Recordé la primera vez que asumí el trabajo. Noté que el grupo de Shinjue era el mejor en la evangelización y muy dedicado al deber. Tenía un buen concepto de ellos. Especialmente cuando veía la capacidad de Shinjue, creía que no habría problemas importantes si ella era la líder del grupo, así que no hacía mucho seguimiento de su trabajo. Aunque unas hermanas me informaron de sus problemas, no me lo tomé en serio. Para mí, como les iba bien en la evangelización, aunque hubiera algunos problemas, no pasaba nada. A veces cuando hablaba con ellos, les daba unas indicaciones sencillas, y después no hacía seguimiento a ver si se habían resuelto los problemas. Recuerdo que una vez debatíamos el trabajo, y vi que Shinjue y Xiaoli estaban en desacuerdo. Ambas se aferraban a sus opiniones y eran arrogantes. Busqué unas palabras de Dios sobre sus respectivos estados. Y al ver que ambas recapacitaban y querían cambiar, creí que el problema estaba resuelto. Recuerdo que les había costado colaborar durante mucho tiempo. ¿Podía resolverse hablándoles una sola vez? Cierto. También se me ocurrió que debía hacer seguimiento para ver si había cambiado su estado. Pero luego pensé que, para enseñarles más, debía buscar más palabras de Dios y analizar sus estados, y sería muy agotador. Además estaban cumpliendo bien con el deber, así que creí que no pasaría nada. Por tanto, lo dejé como estaba. En otra ocasión, vi que Shinjue y otra hermana tenían desacuerdos al enseñar. La otra hermana hizo una sugerencia razonable, pero Shinjue no la aceptó, e insistió en que ella tenía razón. Al final esa hermana tuvo que ceder. Shinjue fue muy arrogante. Sí. Ante la santurronería de Shinjue, quise revelarle su problema. Pero pensé en el tiempo y la energía que tendría que dedicar para enseñarle y en el resto del trabajo del que aún tenía que ocuparme. Como no había ningún conflicto evidente entre ellas, quizá no era tan malo como creía. Cuantos menos problemas mejor. Aparte, Shinjue era líder de grupo, con lo que si revelaba arrogancia, debía saber corregirla buscando. Por eso, no le señalé su problema. Al acordarme de todo ello, sabía que Shinjue era arrogante y no colaboraba con los demás. Además, ella era una líder. Así que al restarle importancia a un asunto tan importante, yo estaba siendo irresponsable. Sí. Después leí estas palabras de Dios. Independientemente de la importancia y de la naturaleza del trabajo que realice un líder o un obrero, su principal prioridad es estar al corriente de cómo se desarrolla ese trabajo. Deben estar presentes para hacer un seguimiento y obtener información de primera mano. No pueden solo estar bien informados o escuchar reportes de otras personas, sino que deben observar con sus propios ojos cómo se desenvuelve el personal, cómo avanza el trabajo, y averiguar qué dificultades se presentan, si hay ámbitos que no se ajustan a los requisitos de lo alto, si las tareas especializadas han violado los principios, si hay perturbaciones o trastornos,
si falta el equipo o el material necesario para una determinada tarea. Deben estar al tanto de todo. Por muchos reportes que escuchen o por mucha información que reúnan, nada es mejor que hacer una visita personal. Observar todo con sus propios ojos es lo más preciso y fiable. Una vez familiarizados con la situación, tendrán una mejor idea de lo que ocurre. En cualquier tarea que inspeccionen, los líderes que llevan una carga siempre encuentran los problemas. Si estos se tratan del conocimiento de una habilidad o del incumplimiento de los principios, saben identificarlos, indagarlos y comprenderlos. Y cuando los descubren, los resuelven sin demora. Los líderes y obreros inteligentes solo resuelven los problemas sobre el trabajo de la iglesia, el conocimiento profesional y los principios de la verdad. No atienden a asuntos menores de la vida cotidiana. Cuidan cada aspecto de la obra de difundir el Evangelio, una obra que fue comisionada por Dios. Ellos indagan y analizan cualquier problema que sean capaces de percibir o descubrir. Si no logran resolver el problema, se reúnen con otros líderes y obreros, se comunican, buscan los principios de la verdad y piensan cómo resolverlo. Si el problema es tan grave que claramente no pueden resolverlo, buscan de inmediato la ayuda de lo alto y permiten que lo alto lo resuelva. Los líderes y obreros como estos son personas con principios en su trabajo. Sea cual sea el problema, siempre que lo hayan visto, lo hayan oído o sabido de él, no lo dejarán de lado y serán capaces de resolverlo. Y si no se resuelve bien, garantizan que el problema no se volverá a repetir. Amén. Amén. Me avergoncé al ver lo que exige Dios a los líderes y obreros. No había llevado una carga en mi deber, y no solo no había hecho seguimiento a la obra evangelizadora, tampoco entendía al detalle los estados de los hermanos y hermanas. Como con Shin-Yue, que aún siendo líder de grupo no era fácil trabajar con ella, debía haberlo resuelto en comunión. Pero solo le señalé brevemente su problema, sin hablar con los demás hermanos para comprenderlo al detalle. Tampoco expuse la naturaleza de su problema, ni sus consecuencias. Posteriormente, no pregunté si había cambiado o no. No ponderé si era un problema de su esencia o una revelación de corrupción, si era apta para ser líder de grupo. Y detalles como esos no los conocía. Así sus problemas no se resolvían a tiempo y la evangelización se vio afectada. Más tarde vi que Shin-Yue todavía era arrogante, mojigata y autoritaria, y supe que debía hablar con ella para corregir esto o demoraría el trabajo. Exacto. Pero seguí sin ocuparme de ello, porque no quería líos. Resolvía los problemas por inercia y de forma superficial, y me conformaba con trabajar por encima, solo comentando el problema. Yo ignoraba si el problema se resolvía o no. Era muy irresponsable en mi deber. No hacía ningún trabajo práctico. Así se comporta un falso líder. La iglesia me había encargado la evangelización, con la esperanza de que yo supiera cumplir con el deber según las exigencias de Dios, ser seria y responsable en el trabajo, y usar los principios de la verdad para resolver los problemas de los hermanos y hermanas, para que la evangelización marchara sobre ruedas. En cambio, cuando surgían problemas que debían resolverse, yo no hacía nada, porque creía que cuantos menos problemas mejor. Realmente actuaba como una falsa líder y entorpecía el avance de la evangelización. Dios abominaba de verdad mi actitud hacia el deber. Sí. Más adelante, busqué y medité sobre la auténtica causa de por qué no hacía un trabajo práctico. Leí unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: en su trabajo, los líderes y obreros deben prestar atención a la voluntad de Dios y serle leales. Su mejor manera de comportarse es reconocer y solucionar los problemas de manera proactiva. No deben permanecer pasivos,
en especial cuando tienen estas palabras de práctica y la comunicación para guiarles. Deben tomar la iniciativa para resolver completamente los problemas y dificultades prácticos por medio de la comunicación de la verdad. Deben hacer bien su trabajo y seguir su progreso sin demora y de un modo proactivo. No pueden esperar órdenes y que les empujen desde lo alto para obligarlos a actuar. Si los líderes y obreros son siempre pasivos y reactivos, no están haciendo trabajo real. Son indignos de que los use Dios y deberían ser despedidos y reasignados. Ahora, hay muchos líderes y obreros que son muy pasivos en su trabajo. Siempre les hace falta que lo alto les mande órdenes y les obligue a hacer un poco de trabajo. De lo contrario, holgazanean y procrastinan. El trabajo en algunas iglesias es bastante caótico. Algunas de las personas que cumplen con su deber en ellas son increíblemente perezosas y descuidadas, y no obtienen auténticos resultados. Puede que estos problemas ya sean muy graves y terribles por naturaleza, pero los líderes y obreros de esas iglesias siguen actuando como funcionarios burocráticos. No solo son incapaces de hacer un trabajo real, sino que no pueden reconocer ni resolver los problemas. Esto paraliza el trabajo de la iglesia y hace que se estanque. Siempre que el trabajo de una iglesia esté en un desorden terrible y no haya señales de orden, sin duda hay un falso líder a cargo. En toda iglesia comandada por un falso líder, todo el trabajo de ésta será un caos y un completo desorden. De eso no cabe duda. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente permanece ciega ante el trabajo que se ha de hacer? Es acertado decir que no soportan una carga. Además, son muy perezosos, ansían la comodidad, se toman descansos siempre que pueden y tratan de evitar cualquier molestia adicional. Estos perezosos suelen pensar, ¿por qué debo preocuparme tanto por esto? Preocuparse demasiado solo te hará envejecer más deprisa. ¿Qué beneficio voy a sacar yo de hacer eso, de ir de un lado a otro y cansarme tanto? ¿Qué pasará si me agoto y enfermo? No tengo dinero para pagar un tratamiento. ¿Y quién cuidará de mí cuando sea viejo? Estos vagos son así de pasivos y retrógrados. No poseen ni una pizca de la verdad y son incapaces de ver nada con claridad. Son claramente un puñado de gente confusa. ¿No? Están todos confundidos. Son ajenos a la verdad y no tienen ningún interés en ella. Así que, ¿cómo se van a salvar? ¿Por qué la gente es siempre indisciplinada y perezosa, como sonámbula por la vida? Esto plantea un problema en su naturaleza. Hay cierta pereza en la naturaleza humana. Sea cual sea la tarea que está haciendo la gente, siempre necesita que la controlen y espoleen. A veces a la gente le preocupa la carne, anhela la comodidad física y siempre tienen un plan de contingencia para ellos mismos. Son muy astutos y en verdad no son buenas personas. Siempre hacen menos de lo que pueden, sea cual sea la importancia del deber que lleven a cabo. Esto es irresponsable y desleal. Estos falsos líderes indolentes tratan el hecho de ser un líder u obrero como una especie de puesto cuyo fin es disfrutarlo. Consideran un estorbo o una molestia el deber que ha de ser realizado y el trabajo que se le supone a un líder. En sus corazones rebosan de desafío hacia la obra de la iglesia. Si se les pide que vigilen el trabajo o averigüen los problemas que se producen en este y que después hagan un seguimiento de ellos y los resuelvan, se muestran muy reticentes.
Este es el trabajo que los líderes y obreros deben hacer. Es su labor. Si no lo haces, si es que no estás dispuesto a hacerlo, ¿por qué quieres seguir siendo líder u obrero? ¿Cumples con tu deber para tener en cuenta la voluntad de Dios o para disfrutar las comodidades de la autoridad? No es una desvergüenza ser un líder si anhelas ocupar algún puesto de autoridad. Nadie tiene una calaña inferior a la suya. Esta gente no tiene respeto por sí misma. No tiene vergüenza. Si deseas gozar de comodidad carnal, apresúrate a volver al mundo y esfuérzate por lograrla. Agárrala y aprovéchala como puedas. Nadie se entrometerá. La casa de Dios es un lugar para que los escogidos de Dios cumplan con el deber y lo adoren. Un lugar para que la gente busque la verdad y se salve. No es un lugar para que nadie se deleite en la comodidad carnal, y mucho menos un lugar que mime a la gente. Los falsos líderes son un tipo de persona que no conoce la vergüenza. Son descarados, desvergonzados y carecen de razón. No importa qué trabajo real se les encargue, no le dan importancia. Lo confinan al fondo de su mente y aunque su boca da una respuesta excelente, no hacen un trabajo real. ¿Acaso no es esto falta de moral? No importa qué trabajo realicen algunas personas o qué deber desempeñen. Son incapaces de hacerlo con éxito. Les supone demasiado. Son incapaces de cumplir con cualquiera de las obligaciones o responsabilidades que las personas deberían cumplir. ¿Acaso no son basura? ¿Siguen siendo dignas de ser llamadas personas? Salvo los mentecatos, los discapacitados mentales y los que sufren deficiencias físicas, ¿hay alguien vivo que no deba cumplir con sus obligaciones y responsabilidades? Pero esta clase de persona siempre está conspirando y jugando sucio, y no desea cumplir con sus responsabilidades. Esto implica que no desea comportarse como corresponde a una persona. Dios le concedió aptitud y dones. Le dio la oportunidad de ser un ser humano. Sin embargo, no sabe usar esto para cumplir con su deber. No hace nada que no sea desear disfrutarlo todo. ¿Es una persona así apta para ser llamada ser humano? No importa el trabajo que se le asigne, sea importante u ordinario, difícil o sencillo, siempre es descuidada y superficial. Siempre es perezosa y descuidada. Cuando surgen problemas, intenta hacer recaer la responsabilidad en otras personas. No adopta responsabilidades con el deseo de seguir viviendo su vida parasitaria. ¿Acaso no es basura inútil? Amén. Amén. Sus palabras de verdad me dolieron mucho. Dios siempre enseñaba detalladamente las responsabilidades de los líderes, pero yo no hacía nada en esto. Era holgazana e irresponsable, satisfacía la carne y no lograba resultados en el deber. Era el tipo de parásito inútil expuesto por Dios. Cuando abordaba el problema de Xingyue, era muy consciente de que no estaba resuelto, pero astutamente hacía lo que me ahorrara problemas. Me di cuenta de que solía ser ineficaz en el deber, porque era perezosa y solo me importaba mi comodidad. Sí. Al principio, cuando los demás tenían problemas predicando, o tal vez dudaban de algunos principios, yo les hablaba para resolver estos problemas. Pero como algunos progresaban despacio o tenían problemas complejos, me parecía mucho lío y un derroche de energía tener que ayudarlos. Tenía que buscar y meditar y hablar pacientemente con ellos. Así que lo evitaba y solo resolvía problemas obvios y los difíciles los posponía. Minimizaba los grandes e ignoraba los pequeños. Así que muchos problemas jamás se resolvían. Siempre complacía la carne
sin solucionar realmente las cosas, y por mucho tiempo no progresó la labor evangelizadora. Todo fue por ser perezosa por naturaleza, porque valoraba la carne, y no me consagraba al deber, ni era responsable en él. Cierto. Recordé unas palabras de Dios. Es una negligencia grave. Has perdido la actitud y el sentido de la responsabilidad que un líder debe tener hacia el deber. ¿Tal persona puede ser llamada ser humano? No. Yo era líder, así que mi responsabilidad era hacer lo posible por resolver los problemas que descubriera, pero no iba por la senda correcta. Siempre pensaba en mi comodidad. Siempre que debía tomar medidas y hacer un trabajo práctico, abandonaba. Esto perjudicaba el trabajo de la iglesia y la entrada en la vida de los hermanos. Cumplir así con el deber era una negligencia grave. Así es. Hace poco yo estaba en el mismo estado. Cuando veía que los regantes no captaban los problemas de los nuevos fieles, sabía que yo debía resolverlo. Pero luego pensaba en la energía que me consumiría hacer eso. Así que señalaba brevemente los defectos de todos, sin ayudarlos en realidad. Por eso no se resolvían sus problemas. Después reflexioné que al gozar del lujo del estatus, sin hacer un trabajo práctico, ¿no perjudicaba la labor de la iglesia? Eso es realmente inmoral. Exacto. Piénsalo. En la obra de Dios para corregir la corrupción del hombre, Dios ha expresado millones de palabras que nos recuerdan y exhortan, juzgan y castigan, advierten y exponen, y nos ha enseñado meticulosamente por todos los medios, por si no entendemos y no entramos en la verdad. Para salvar a la humanidad, tan corrompida por Satanás, se ha preocupado y ha padecido muchísimo, se ha esforzado mucho y ha pagado un alto precio. Cierto. Sin embargo, yo que gozaba del sustento de la verdad de Dios, asumí un trabajo importante en su casa, sin pensar en retribuirle su amor. No era capaz de sufrir ni de pagar un pequeño precio por mi deber. Cuando debía tomar medidas serias y hacer trabajo práctico, me alejaba de inmediato. Deseaba premios y bendiciones de Dios a cambio de poco esfuerzo. Era muy egoísta y despreciable, carente de conciencia. Finalmente descubrí que pensar en la carne y anhelar la comodidad era una vida sin dignidad y suponía ser poco confiable. Era una líder perezosa, falsa. Cumplir así mi deber me daba una comodidad pasajera, pero por pereza no paraba de perder ocasiones de alcanzar la verdad y, a la larga, Dios me descartaría. Sí. Ahorraba un poco perdiendo mucho. Era muy necia. Recordé unas palabras de la Biblia, y la complacencia de los necios los destruirá. Amén. Es muy cierto. Conocía a unos hermanos y hermanas destituidos porque siempre pensaban en la carne y la comodidad sin hacer un trabajo práctico. Dios abomina la ambición de comodidad, y esta podría perjudicar tu salvación. Sí. Dios es santo y justo, y Él examina mis intenciones en el deber. No podía seguir actuando así. La casa de Dios no es lugar para que ansíe la comodidad carnal, sino para que cumpla con el deber y practique la verdad. Sin duda. Como había aceptado aquel deber, tenía que volcarme en hacerlo bien. Oré a Dios arrepentida. Dios mío, gracias por disponer esta situación para enseñarme que he ansiado la comodidad carnal en el deber y no he sido nada responsable. Desde ahora, quiero hacerlo mejor y esmerarme por trabajar de verdad en el deber. Tu enseñanza me sirve de advertencia. La obra de Dios está a punto de concluir. Si seguimos buscando comodidad en el deber y no practicamos la verdad, nos arriesgamos a ser descartadas. Sí. Más tarde, al leer las palabras de Dios y reflexionar, vi que albergaba otra opinión equivocada. Dios Todopoderoso dice:
Los líderes y obreros han de lograr una comprensión desde varias fuentes sobre aquellos que supervisan el trabajo importante, los que dirigen la difusión del Evangelio, todos los líderes de grupo, directores de grupos de cine y otras personas así. Deben intensificar su observación y examen de estas personas para poder estar seguros sobre ellas. Solo cuando se asignan deberes con cuidado a las personas de esta manera, se puede asegurar que los arreglos sean adecuados y la gente va a ser efectiva en su deber. Algunos dicen, todos los incrédulos dicen, no dudes de la gente que usas, ni uses a gente de la que dudes. ¿Cómo puede ser tan indigna de confianza la casa de Dios? Son todos creyentes. ¿Cómo van a ser malos? ¿Acaso no son todos buenas personas? ¿Por qué debe la Iglesia conocerlos, vigilarlos y observarlos? ¿Son válidas estas palabras? ¿Son problemáticas? Llegar a conocer a alguien y observarlo en profundidad e interactuar con él en estrecha proximidad, ¿se atiene a los principios? Se atiene por completo a los principios. ¿A qué principios se atiene? Punto 4 de las responsabilidades de los líderes y obreros. Estar al día de las circunstancias de los supervisores de distintos trabajos y del personal responsable de diversas tareas importantes. Reubicarlos o sustituirlos de inmediato cuando sea necesario para evitar o paliar las pérdidas causadas por utilizar a gente inadecuada y garantizar la eficacia y buena marcha del trabajo. Este es un buen punto de referencia. Pero, ¿cuál es la verdadera razón para hacer esto? Se debe a que la gente tiene actitudes corruptas. Si bien hoy en día muchas personas cumplen con su deber, son pocas las que buscan la verdad. Rara vez las personas buscan la verdad y entran en la realidad de la verdad mientras cumplen con su deber. Para la mayoría, todavía no hay principios en su forma de hacer las cosas. Todavía no son personas que obedezcan verdaderamente a Dios. Sus bocas simplemente dicen que aman la verdad y están dispuestos a buscarla y a luchar por ella, pero todavía no se sabe cuánto durará su determinación. Las personas que no buscan la verdad son susceptibles de tener desbordes de un carácter corrupto en cualquier momento o lugar. Las personas que no buscan la verdad carecen de cualquier sentido de responsabilidad hacia su deber. Suelen ser descuidadas y superficiales. Actúan como les da la gana e incluso son incapaces de aceptar la poda y el trato. En cuanto se vuelven negativas y débiles, las personas que no buscan la verdad son susceptibles de tirar la toalla. Esto ocurre a menudo. No hay nada más común. Así se comportan todos los que no buscan la verdad. Y así, cuando las personas aún no han obtenido la verdad, son poco fiables y no se puede confiar en ellas. ¿Qué significa que no son de fiar? Significa que cuando se encuentran con dificultades o contratiempos, es probable que se derrumben y se vuelvan negativas y débiles. ¿Es alguien que suele ser negativo y débil digno de confianza? Por supuesto que no. Pero las personas que entienden la verdad son diferentes. Las que realmente entienden la verdad están obligadas a tener un corazón que teme y obedece a Dios. Y solo las personas con un corazón que teme a Dios son dignas de confianza. Las que no tienen un corazón que teme a Dios no lo son. ¿Cómo se debe abordar a las personas que no tienen un corazón que teme a Dios? Por supuesto, hay que proporcionarles ayuda y apoyo afectuosos. Hay que vigilarlas más a medida que cumplen con su deber y ofrecerles más ayuda y orientación. Solo así se puede garantizar que cumplan con su deber de forma eficaz. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto?
El objetivo principal es mantener la obra de la casa de Dios. El objetivo secundario es identificar con prontitud los problemas, atenderlos, apoyarlos y tratarlos y podarlos, corrigiendo sus desviaciones y supliendo sus carencias y deficiencias. Esto es beneficioso para las personas. No existe nada malicioso en ello. Supervisar a las personas, vigilarlas, llegar a conocerlas, todo esto es para ayudarlas a entrar en el camino correcto de la fe en Dios, para que puedan cumplir con su deber como Dios pide y según los principios, para que no causen ninguna perturbación o interrupción, para que no malgasten el tiempo. El objetivo de hacer esto nace por completo de la responsabilidad hacia ellos y hacia la obra de la casa de Dios. No hay ninguna malicia en ello. Amén. Amén. Las palabras de Dios nos enseñan un principio para practicar en el trabajo. Debemos vigilar de cerca a los hermanos, sobre todo a los que hacen trabajos clave, porque todos tienen un carácter corrupto y carecen de la realidad de la verdad. Es por eso que no podemos evitar actuar de manera corrupta. No podemos confiar ciegamente en nadie, ni optar por no intervenir. Eso indica que somos irresponsables en el trabajo. Muy cierto. Yo soy exactamente así. A veces los demás me señalan mis problemas y, en el momento, estoy decidida a cambiar. Pero suele ser un entusiasmo pasajero. Cuando realmente tengo que decidir, me limitan mis actitudes corruptas y no puedo practicar la verdad. Sí. Por eso necesitamos que nos supervisen y ayuden para practicar y entrar mejor. Exacto. Todos tienen defectos y no son capaces de captar los principios de la verdad, por lo que es inevitable que surjan problemas en el deber. Y a veces revelamos corrupción y somos caprichosos. Entonces, los líderes deben supervisar y hacer seguimiento, comprender a fondo qué tal le va a la gente en el deber, descubrir problemas, solucionar anomalías y evitar posibles perjuicios al trabajo de la iglesia. Sí. Pero sin embargo, yo era muy ciega y necia. Como Shin-Yue parecía activa en el deber y le iba bien evangelizando, no me preocupaba por ella. Le di un trabajo así de importante y después no me preocupé más de él. Mi compañera me comentó que había problemas, pero yo no los tomé en serio. Cuando supe que Shin-Yue era arrogante y no colaboraba con otras personas, no lo investigué a fondo. Ella era la líder de grupo, así que se lo señalé, y creí que luego buscaría y entraría, y ya no tendría que preocuparme. Pero las cosas salieron de forma totalmente distinta a la imaginada. De quien menos me preocupaba, tenía los problemas más graves. Efectivamente. Por su carácter arrogante, los demás estaban limitados y no podían cumplir bien su deber. Yo no hacía un trabajo práctico y no contemplaba las cosas y a las personas a través de las palabras de Dios. Cierto. Sin la verdad no tenemos las cosas claras. Así que es probable que nos engañe una buena conducta superficial. Por eso los líderes deben hacer seguimiento del trabajo y supervisarlo a fondo y en persona, para descubrir y resolver los problemas y evitar pérdidas innecesarias al trabajo. Tienes toda la razón. Después, repasamos el trabajo de aquel grupo y descubrimos que aún presentaba problemas. Habían atraído a muchos con su labor evangelizadora, pero algunos nuevos fieles no estaban en línea con los principios. Algunos no tenían buena humanidad y había que expulsarlos, lo que no solo consume recursos, sino que es un lío para la iglesia. Sí. Cuanto más seguía su trabajo, más problemas concretos encontraba. Y era más claro que yo no había hecho un trabajo práctico. Solo veía la superficie cuando el trabajo parecía avanzar como la seda. Creía que nadie tenía problemas en el deber. Veía todo de forma muy superficial. También vi lo lamentable que era que yo no comprendiera la verdad.
Me advertí que en un futuro tendría que observar las cosas según la verdad, cumplir mis responsabilidades y supervisar el trabajo de mis subordinados. También pude percibir la importancia de la exigencia de Dios de que los líderes trabajemos minuciosamente y de forma personal. Ello nos ayuda a tomar la senda del cumplimiento aceptable del deber. Exactamente. Es crucial ver las cosas de acuerdo con la verdad. No podemos observar solo la energía que aparenta tener la gente. Debemos ver si actúa con principios y qué resultados reales logra. Sí, Es el único modo de evaluarla. sin duda. Luego leí más palabras de Dios. Si de verdad posees cierto grado de calibre, dominas las competencias que supervisas y no eres ajeno a tu profesión, entonces solo tienes que cumplir una frase y podrás ser leal a tu deber. Dedícate de corazón. Esa es. Si te dedicas de corazón a las personas y a las cosas, podrás ser leal y responsable en tu deber. ¿Es fácil poner en práctica esta frase? ¿Cómo se aplica? No uses la nariz para oler o los oídos para oír, sino que usa el corazón. Si una persona dedica su corazón a algo, cuando sus ojos vean a alguien hacer cierta cosa, o que se expresa de alguna manera, o reacciona de cierta forma ante algo, o cuando sus oídos escuchen las voces o argumentos de ciertas personas, al utilizar su corazón para reflexionar y contemplar estas cosas, surgirán en su mente algunas ideas, puntos de vista y actitudes. Estas ideas, puntos de vista y actitudes les darán una comprensión profunda, real y correcta de la persona o cosa en cuestión, y al mismo tiempo darán lugar a juicios y principios adecuados y correctos. Cuando alguien se dedica de corazón así, se manifiesta como alguien leal a su deber. Amén. Amén. Con sus palabras, Dios mostraba la senda de práctica. Para cumplir bien mi deber, tenía que aprender a ser atenta y responsable. Debía tomar medidas concretas para que todo lo que viera y escuchara entrara en mi corazón y descubriera los problemas en mi deber. Si no, actuaba por inercia, ciega a los problemas. Cierto. Además, debía resolver los problemas que descubriera. Pedir ayuda cuando no supiera solucionar algo. Hacer y lograr lo que estuviera a mi alcance. Ser responsable, tener la conciencia limpia y aceptar el escrutinio de Dios. No podía recurrir a mis nociones y fantasías en el deber, sino obedecer los principios de la verdad y las exigencias de Dios hasta solucionar los problemas. Sí. Aunque todavía había muchos problemas en nuestro trabajo, tenía que esmerarme por resolverlos. Y por muy bien que resultara, debía aprender a volcarme en ello y cumplir mis responsabilidades. Sabemos que la evangelización es importante para la casa de Dios, y en esta época crucial del fin de los tiempos, si continuaba tomándome el deber a la ligera, aspirando a la comodidad y protegiendo mis intereses, sería una forma egoísta de vivir. Sí. Así pues oré a Dios. Dios mío, mi estatura es pequeña y no tengo mucha aptitud, pero quiero darlo todo en el deber y practicar, de acuerdo con tus exigencias. Hace poco descubrí que la labor evangelizadora de la iglesia no era muy eficaz, sobre todo porque algunos evangelizadores eran nuevos y no sabían bien cómo dar testimonio de la obra de Dios. Por eso, hice que el email les diera instrucciones prácticas. Al principio, junto con Lee May, analizábamos las nociones religiosas de los receptores potenciales del Evangelio, entendiendo los problemas de los evangelizadores. Pero después, cuando tuve mucho trabajo de lo mío, pensé en pasarle todos estos problemas a Lee May, y así no preocuparme mucho de ellos. Me sentí muy culpable cuando se me ocurrió esa idea. La evangelización no iba muy bien. Y Lee May quería debatirlo conmigo después de enterarse de esos problemas, pero yo como burócrata había pretendido pasarle esa ardua labor. Eso fue despreciable. Sí. Por eso oré a Dios,
y abandoné conscientemente la carne. Cuando Lin Mei me comentó los problemas, me impliqué de forma práctica. Hablé con ella y busqué la verdad para poder resolverlos. Con esta colaboración práctica, pude entender más rápido el trabajo y el progreso del grupo, y descubrir y resolver a tiempo los problemas y dificultades de los evangelizadores. Ujú. Vi la guía de Dios en esta cooperación práctica. De a poco los evangelizadores nuevos lograron captar los principios, la labor evangelizadora mejoró, y algunos nuevos fieles asumieron un deber tras aceptar la obra de Dios. Estupendo. Sí. Aunque últimamente he estado invirtiendo más tiempo y más de mi energía. Cuando pongo mi corazón en el deber, no se siente difícil ni cansado. Así es. De hecho, he ganado más principios de la verdad. Y por presentarme ante Dios, en oración y buscar cuando hay problemas, me he acercado mucho más a Él. Y estoy más centrada en el deber. Gracias a Dios. El trabajo práctico es la única vía para sentir paz. Sí. Sé que todavía tengo muchos defectos en el deber. Aún me falta mucho para cumplirlo adecuadamente. Sin embargo, gracias a mis experiencias he reflexionado y conocido mi problema de falta de trabajo práctico. Y en cuanto a cómo cumplir con el deber, en un futuro tengo dirección. Estupendo. Todo lo que he aprendido ha sido gracias al esclarecimiento y la guía de Dios. Gracias a Dios.